En este canal yo he llegado a alabar a muchos antagonistas los cuales destacan por no ser completamente malos, ya que de verdad adoro las historias en las que hay un verdadero debate sobre quién está en lo correcto. Esas tramas que se manejan todos en tonos de grises o que si hay alguien que haga cosas malas por lo menos las haga por una razón específica, algo que quizá no pueda justificar pero sí entender. Sin embargo yo no estoy ciego dentro de mis propios gustos y sé que no todas las historias pueden ser así, tiene que haber variedad, y por lo tanto hay muchísimos antagonistas que solamente están ahí para ser el malo del cuento, pero como bien nos enseñaría Ralph el Demoledor, no siempre ser malo está mal. Como intenté enseñar en muchísimos videos, un protagonista o un antagonista bueno y malo no son así solamente por tener un par de características, sino por cómo dichas características influyen en su obra y por lo tanto, por supuesto que puede haber algunos así que funcionen. Y para dar un poquito de variedad, hoy venimos a hablar de ellos, de aquellos villanos simples y clichés, pero que realmente se plantaron como enormes adversarios que muchos recordaremos por un buen tiempo. Así que sin más que decir, comencemos. Vamos a empezar con el que quizá ha tenido menos reconocimiento de los tres, pero que yo creo que en serio se merece que hablen de él. A pesar de que yo he alabado muchas cosas de Black Clover, si algo jamás me ha convencido, esos son sus villanos. Durante todo el comienzo de la serie no me entregaron algo bueno, y aunque Mars después mejoraría, no lo haría como antagonista. Creo que lo único que realmente me gusta es Lich, porque ya mucha gente sabe qué opino de la Triada y de Sagred. Pero hay uno del que la gente casi no habla, pero que viéndolo en perspectiva, en realidad sí fue importante, o por lo menos mucho más que los que se suponían eran iguales a él. Y sí, estoy hablando de Beto. Yo sé perfectamente que va a parecer que hago esto por mi fanatismo por el arco del templo submarino. Y sí, pero sacándolo completamente de este asunto, digo de verdad que este tipo me parece el miembro más destacable de los tres ojos. Fana me gusta, pero tener que separar a la Fana actual de la Fana real no te deja muy al entendido cuando tienes que hablar de un personaje o del otro. Y también he visto que mucha gente alaba al Kakashi en China, pero salvo que tiene buenas frases, la verdad es que yo no le llegué a ver mucho. A Beto en cambio le dieron un papel mucho más importante, él fue el villano principal dentro de un arco. Y si lo vemos en concepto, puedo decir que sí, realmente este tipo es el más simple de los tres. Si contamos a las dos fanas, entonces los otros dos son los que tienen una mayor historia pasada y personalidades que en un principio parecían más interesantes. Beto tiene una personalidad muchísimo más definida, pero precisamente por esto vuelve a caer en lo que dije en un principio, en el cliché. Pero ¿saben qué? Funciona. Y muy bien. Recordemos que en este punto del templo submarino no teníamos a Yami, el personaje que estábamos acostumbrados a que solucionara todas las situaciones, ya que inclusive cuando tuvimos que enfrentar al líder del Ojo de la Noche Blanca, este tipo se encargó, y aunque no se vio una ventaja de ningún lado, pues ese es el tema. Y alejándolo de la acción creas una tensión mucho más grande que por supuesto ayudó muchísimo al arco. ¿Y qué es lo que quieres exactamente para que podamos sentir el peligro de un grupo de niños que todavía no tenían muchas de las habilidades que actualmente poseen y que se están viendo obligados a enfrentar a los que deberíamos temer? Así es, una bestia. Beto tenía la personalidad exacta que funcionaba para encerrar a esos tipos con él y hacerlos sufrir de verdad, haciendo que si el personaje es así, no solamente es porque es un molde para el villano, sino porque realmente era lo que la historia necesitaba en ese momento para hacernos sentir lo que querían. Es por eso que hacen que el personaje tome acciones como enfrentarse a todos al mismo tiempo, romperle la garganta a Kahono, maldecir los brazos de Asta, causando un efecto muy similar al por qué funcionan personajes como Broly. Y es que este era el momento en el que tenías que crear una bestia imparable, sumado por supuesto a que ya sabiendo los motivos de los elfos entendemos mucho más el tema de la desesperación que tanto menciona, creando por lo tanto a un personaje que tiene razones en su actuar tanto dentro como fuera de la obra. Y es por esto que Beto me parece un villano tremendamente subestimado y que funciona muy bien para lo genérico que es. Si bien ya había hablado de One Piece un par de veces, creo que solo era por noticias y cosas así, por lo cual en ese sentido es su debut en el canal. Muchos sabrán que hace unos meses yo comencé a verlo, pero todavía no voy al día. Y esto lo menciono porque hoy venimos a hablar de Arlong, un personaje del cual por lo que he visto solo puedo tomar los eventos sucedidos en Arlong Park, a pesar de que por ciertos spoilers a medias, sé que volveré a saber más cosas de él en un futuro. Así que si en base a estas cosas lo veo como un personaje sumamente profundo que ya no puede ser considerado
considerado de esta categoría, lo diré en su momento. Y ya que lo aclaré, ahora sí, porque el Sireno Man nariz de sierra me parece bueno. Si bien Beto tenía una personalidad enojada que solemos ver en muchísimos antagonistas, de todas formas estaba tan molesto y era tanto una bestia que no podemos considerar que eso era el típico villano que solemos ver por objetivos maquiavélicos. En cambio, Arlong sí, él es el malo del cuento en la historia que nos muestran. Digo en la historia que nos muestran porque, de nuevo, One Piece es un anime el cual se destaca precisamente porque dependiendo desde la perspectiva del personaje que lo estés viendo, puedes ver puntos de vista que no te imaginabas. Y es muy curioso porque de hecho no se nos presenta así. Es verdad que el tipo tiene prácticamente secuestrada a Nami y a todo el pueblo, pero se le ven algunas cosas que lo diferencian, como un cierto cariño por su gente, el que tal cual no abusa físicamente de nadie a menos que le haga algo, el que parece tener una moral establecida y que, por decirlo de alguna manera, mientras las cosas salgan como él quiera, nada va a salir mal. Vamos, un auténtico tirano a toda regla. Y para comprender el porqué de estas cosas tenemos que de nuevo regresarnos a lo que quiere contar la historia y transmitir en este punto. Recordemos que aquí Nami está forzada a cumplir un objetivo, tiene demasiada presión de un montón de partes, pero esta presión en ningún momento es física. La chica nunca se vio en un verdadero riesgo porque a pesar de que la pudieran matar cuando quisieran, realmente nunca mostraron tener la intención de hacerlo. Es por esto que necesitas crear un personaje con esta presencia, uno que no sea tal cual malo o violento, porque no va a hacer eso a lo que recurra, sino que pueda controlar las cosas exactamente como él quiera. Si Arlong no hubiera sido así, no hubiéramos tenido momentos como la explosión de Nami cuando ya lo odia y se apuñala su propio tatuaje, porque estos vinieron del cúmulo de sentimientos que tener a un tipo así como supuesto líder causó. En cambio, con Luffy sí que puede ser violento porque es un agente externo, aquí sí puedes romper esa personalidad que me estabas mostrando. Pero quizás si hubiéramos tenido muchísimas más maneras de entender en ese mismo momento por qué Arlong hacía todo lo que hacía, y peor aún, si los propios personajes tenían manera de comprenderlo, ni ellos ni nosotros hubiésemos tenido las mismas explosiones de sentimientos que sucedieron como cuando el propio Luffy destruye el cuarto de Nami. Por eso, aunque todavía no lo sé y les daré mi opinión cuando lo vea, si de verdad se le dio más profundidad muchísimos arcos después al tema de Arlong, me parece una decisión increíble porque nos dejaste sentir todo, te esperaste a que esos sentimientos se enfriaran y ahora sí nos lo explicaste como se debe, mostrando que a veces la falta de motivos puede ser un elemento narrativo que tú elijas para lo que quieres y no una carencia como tal. Digo, al final lástima porque Goma Matapés niños no tienen sus chicles al mar, pero en mi opinión esta fue la gran ventaja de Arlong. El más obvio de todos, la definición de malvado durante mucho tiempo y uno de los antagonistas más recordados de anime o manga alguno. El emperador Freezer era una cita obligada. Cabe mencionar que aquí me voy a ver forzado a sacar completamente todo lo de Super porque no es el ejemplo que quiero dar en el mismo, ya que el objetivo del villano cambia radicalmente cuando nos vamos a la resurrección de F, y a pesar de que sigue siendo malo en el torneo del poder, no hace un papel antagónico. Por lo cual hoy voy a traer a ese Freezer que dominó su propia saga en Z y que de verdad se dio a odiar por todos los espectadores. Lo primero que tenemos que entender es que en la concepción del personaje no estaba planeado para exactamente lo mismo que resultó siendo. El objetivo de Freezer era ser un boss final en todas las reglas. Él era quien había exterminado a toda la raza de los Saiyajins, el emperador del universo, el que había causado toda la historia de Vegeta y el enemigo directo de cualquiera de esta raza. El papel que poseía tenía un peso tremendo que no habíamos visto con ningún personaje anteriormente. Y para nuestra suerte, Freezer odia vender humo. Repito, en set. Recordemos que para este momento no teníamos ni la menor idea de que era un Super Saiyajin, o por lo menos no lo deberíamos tener si lo estuviéramos viendo sin spoilers, lo cual, bueno, es casi imposible a día de hoy. Por lo cual, al ver cómo Vegeta peleaba con su primera fase y efectivamente era el único que le podía mantener un duelo, podíamos llegar a creer, bueno, quizá él lo es. Así que ver cómo se volvió a transformar y le pegaba una paliza al que parecía ser la única opción en ese momento, lo dejaba en una escala de poder completamente diferente a todos los que existían. La mayor diferencia de Freezer con Arlong es que a pesar de que la manera en que dominara el anterior era con la fuerza, sus objetivos eran plenamente políticos y monetarios, mientras que en Dragon Ball, como siempre pasa, se arregla todo en un 1-pa-1 sin camisa tú y yo. Es por esto que aquí teníamos una superioridad de poder muchísimo más grande, que a pesar de que, como siempre pasa en este anime, ahora mismo lo vemos y decimos, nah, no era tan fuerte. Igualmente, para ese momento era algo indescriptible. Sí es verdad que ese maravilloso factor sorpresa se fue desgastando un poquito con que cada 2 minutos
dijera que esa ni siquiera es su forma final. Pero creo que este es un ejemplo muy curioso porque fusiona las dos cosas que vimos antes, alguien que domina todo por ser una bestia. Sin embargo, si bien ya vimos que estas dos cosas pueden funcionar por individual, Freezer no solamente es bueno por esto. Como dije antes, se utiliza muy bien al personaje para darle una historia pasada con los Saiyajins. Realmente hay una rivalidad real, que él sea quien los exterminara por el miedo a la leyenda del Super Saiyajin, que esto causara que Goku viajara a la Tierra y por lo tanto se creyera un terrícola durante mucho tiempo hasta que tiene que aceptar lo que es en este mismo arco, que todos estos sucesos fueron los que hicieron que Vegeta se rebelara y por lo tanto al ver que no puede le deja sus esperanzas a Goku, y por supuesto la revelación de que ese Super Saiyajin legendario lo tiene enfrente. Esto hace que la historia de toda una raza culmine aquí, con el hijo del que alguna vez no pudo defenderlos vengando todo lo que perdieron. Freezer está hecho de esta forma porque tenía que cumplir un papel antagónico por fuerza, necesitábamos verlo como el villano porque es que eso era en este caso, y por eso funciona perfectamente con este como su final, derrotado por sus mayores enemigos. Bueno, esos serían los guionistas después, pero bueno, que ya paro. Y bueno, sin más que decir, estos son los villanos sencillos clichés que yo creo que se han visto en muchísimas obras cosas parecidas, pero que sin embargo al estar donde estar y usarse de la manera en que lo hacen, funcionan perfectamente. Recuerda que seguramente les estemos dando parte 2 a este tipo de videos en los que mencionamos algunos personajes, porque solo suelo decir 3 para que haya espacio de explicar todas mis razones. Por lo cual, si tú tienes ejemplos de villanos de este estilo, me los puedes dejar en los comentarios y yo te aseguro que los leeré. Y si veo suficientes buenas opciones, quién sabe, quizá le dedico dicha parte 2. Y ahora sí, recuerda que si este video te gustó te puedes suscribir en el botón de aquí abajo, además de activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Sin embargo, a veces se pone rebelde y no te notifica, por lo cual también te recomendaría que me sigas en mi Twitter para que te enteres de absolutamente todas mis novedades, como por ejemplo de mis directos de Twitch. Todos los links los tienes en la descripción. Y ya por último, duerman bien, cómanse sus verduras, tomen mucha agua y nunca dejen de sonreír. Yo soy Jess y nos vemos en la próxima. Hasta luego.